Buenos días, hermanos, buenos días con todos, bienvenidos a la casa del Señor. Como cada domingo vamos a desarrollar el tema de nuestra meditación. Vamos a ir hacia los evangelios. Vamos a leer una porción que está en Mateo capítulo 16. ¿Me acompañan, por favor? Mateo capítulo 16. Oramos antes de leer. Padre bueno, queremos agradecerte en esta mañana, una vez más, este favor tuyo al habernos traído hasta este lugar y estando, Señor, delante de ti, poder recibir en la meditación de tu palabra el conocimiento de tu voluntad. Amado Padre, gracias te damos por todo. Gracias por estos minutos de reflexión que hemos de tener. Bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, háblanos, guíanos hacia la verdad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre bueno. Bendice a mis hermanos y a todos los que están por llegar. Bendícelos. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Bien, el texto que vamos a leer, hermanos, está en Mateo 16, versículos 21. Ok, 21 hasta el 23. 16, 21 al 23 dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Lo demás lo dejamos si hay tiempo para meditarlo. El Señor Jesús está caminando con sus discípulos como siempre solía hacerlo. Él iba adelante y los discípulos iban en fila india detrás de él, algunos emparejados, conversando. A veces el maestro iba acompañado de uno con quien iba hablando. Todos siempre estaban prestos para escuchar lo que el maestro tenía o le estaba diciendo. Llegarían a algún lugar y ahí se sentarían, descansarían, el maestro hablaría, los demás escucharían, o sabe Dios, todas las cosas que en el camino el Señor iba a encontrar. Pero aquí hay una situación diferente porque hay un giro en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Él va a entrar a una etapa ya digamos final, la de ir a Jerusalén. Y ya había ido anteriormente, pero esta de acá va a ser especial. Y allí va a ser arrestado, va a padecer y luego ha de morir. ¿Qué es la etapa de la crucifixión? Pero toda la crucifixión tiene pues este antecedente, ¿no? El primero tiene que ser arrestado. Para ser arrestado hay toda una situación que tiene que suceder. Tiene que ser traicionado por uno de sus discípulos. Para ser traicionado, también hay situaciones que deben de suceder antes de eso y después
después de que él es arrestado, hay situaciones complicadas que le han de suceder al maestro. Él conoce todo lo que le va a pasar. Él sabe perfectamente todo lo que va a sufrir. Y sabe que su sufrimiento significa que ha de llegar hasta la cruz. Y la cruz como instrumento de ejecución era una forma muy cruel que aplicaban los romanos. No se podían crucificar a ciudadanos romanos, solo a gente que no era romana. Normalmente se crucificaban a los malhechores. Bueno, el Señor Jesús sabe perfectamente que después de padecer mucho, Él ha de ser crucificado. Significa que va a ser llevado a la ejecución, al instrumento de ejecución o a la forma de ejecutar a alguien, la forma más cruel que tenían los romanos. La más misericordiosa, que sí se aplicaba a los romanos, era la decapitación, con la espada, era decapitado. Bueno, es un instante difícil, me imagino, como toda ejecución debe ser una cosa terrible, pero la muerte le llega al decapitado en segundos. Mientras que con la crucifixión no. El padecimiento del crucificado se prolonga en agonía, podía durar entre horas y algunos días. La idea es que el hombre sufra antes de morir, lo indecible, y finalmente muera. Ok, eso lo sabía perfectamente el maestro. Sin embargo, él iba hacia allá. O sea, allá le espera eso y él va hacia allá. Y le dice a sus discípulos, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, esta declaración, hermanos, no podía ser menos que terrible a oídos de los discípulos. Y le voy a decir por qué. Sencillamente porque ellos han dejado todo para seguir a alguien y esperan con este alguien tener una carrera promisoria. Estos señores, ellos se han hecho, han imaginado y se han ilusionado con Jesús como Mesías Rey, por lo cual ellos anhelan, como en otra ocasión hemos podido leer, ellos ambicionan lugares de privilegio en el reino del Señor. Ellos pensaban que este Mesías podía traerles la libertad de la opresión romana, algunos más que otros. Entre ellos tenemos al celote, al Judas celote, no, Simón, ¿quién es el Judas Tadeo, Judas Iscariote, Simón el celote? Ok. O Simón el cananista. Bueno, entre ellos hay uno que pertenecía al partido más radical, más nacionalista que había en Israel, que eran los celotes. El maestro llama a un celote para ser su discípulo. Entonces, entre ellos, en esa mixtura de personas, todos galileos, unos pescadores, otros cobradores de impuestos, otros celotes, él hace esta declaración. Entonces, los sueños que ellos tenían, imagínense cómo quedan. Les suena terrible porque aparte él dice de que va a morir, o sea, va a sufrir y va a morir. ¿Y en manos de quiénes ha de sufrir? Increíble, en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas. Es decir, la clase gobernante que es religiosa va a ser el verdugo. Entonces el panorama para estos discípulos se pinta pues muy complicado. Nuestro Señor, nuestro Maestro, quien es nuestro Mesías, va a ir a Jerusalén y ahí va a ser tomado preso por los dirigentes quienes lo han de maltratar y finalmente lo han de crucificar. Van a impedir que Él sea
nuestro rey. ¿Ustedes saben cómo entró Jesús a Jerusalén cuando llegó? El famoso Domingo de Ramos, que celebra el mundo religioso, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entró Jesús a Jerusalén como entraban los reyes de Jerusalén, los reyes de Israel a Jerusalén, sentados en un burrito. Y toda la gente recibiéndolo. Jesús entró como rey. Un rey que ellos rechazaron finalmente. No se puede esperar de la gente en esa situación demasiado, porque la gente era cambiante, era muy voluble. La verdad que todos somos así, somos cambiantes y volubles. Un día podemos estar bien, otro día podemos estar mal. Un día vamos para adelante, otro día queremos irnos corriendo para atrás. Bueno. Entonces, la declaración del maestro les cayó bomba a estos señores. Mal, terrible, terrible. Y no entendieron lo que dijo el Señor en la parte final, que es resucitar al tercer día. O sea, va a padecer mucho, ha de ser muerto y ha de resucitar al tercer día. Ellos se quedaron con morir, padecer y morir, padecer y morir. Como que la cabecita está un poco diseñada para retener ciertas cosas y no atender otras cosas. Las que no quiero, esas son las que, digamos, capturan mucho mi atención porque me ando cuidando de ellas. Padecer y morir. Nosotros no queremos ni padecer ni morir. ¿Qué hace la gente cuando pasa frente a un hospital? ¿Ah? ¿Qué hacen? O bueno, no. ¿Qué hacía usted cuando pasaba frente a un hospital? ¿Ah? Se moría de miedo. Se persignaba. Hacía la señal de la cruz. Y también se santiguaba. Pasaba la ambulancia igual. Pasaba un cortejo fúnebre, a usted le recorría frío por la espalda. ¿Es cierto o no es cierto? Porque tenemos cierto temor al padecimiento y a la muerte. Cuando vamos a un hospital y vemos a alguien, visitamos a alguien y pasas y ves a las personas ahí padeciendo, tú te das cuenta que qué crudo es el padecimiento del ser humano, que puede estar sentado allí, rosado, lleno de vida, de alegría, y en pocos días puede estar hecho una piltrafa y sufriendo, sin remedio. Para nosotros, en nuestra cabecita, el hecho de sufrir y morir es algo que nadie quiere. Rechazamos la idea de sufrir y morir. Llevamos esto a toda tarea humana. Que toda tarea humana sea sin sufrimiento. O sea, yo quiero un trabajo donde no sufra. Quiero un jefe que no me haga sufrir. Quiero compañeros que no me generen sufrimiento. Quiero hasta la silla más, ¿cómo le dicen? ¿Ah? Ergonométrica. Es decir, una silla que se acomode a mi cuerpo y no mi cuerpo a la silla. Es como el zapato. ¿Se han dado cuenta? Cuando tú vas a comprar un zapato, te gustó el zapato, te lo pruebas, pero sientes una incomodidad. Obviamente no te vas a comprar ese zapato porque nadie se compra un zapato para caminar sufriendo en la calle. ¿Qué pasa? El zapato que me compré. ¿Y por qué te lo compraste? Porque estaba bonito. Nadie se compra un zapato solo porque es bonito, así le haga sufrir. No, dice, no, este zapato me ajusta acá. Ya uno sabe que va a sufrir. Afuera zapato. Quizás en un aspecto de la vida el hecho del sufrimiento sea necesario evitar. No escojas el camino del sufrimiento si es que hay un camino mejor. Puede ser que nuestra necedad nos lleve por el camino del sufrimiento, pero cuando se trata de el propósito de Dios, las cosas cambian. Y cambian porque en el caso del Maestro, del Señor Jesús, Él no estaba allí por coincidencia,
No estaba allí porque, bueno, pues iba a otro sitio y aterrizó en la tierra, ¿no? Es como Clark Kent que iba por otro lado, pero ya terminó en la tierra estrellado. Jesús no se estrelló en la tierra. O sea, Jesús no cayó por error en la tierra. Jesús vino con una misión. Él vino con una misión. Él asumió la misión, una tarea, una meta, para lo cual tuvo que encarnarse porque estaba involucrado el sufrimiento en esa tarea. Si él no estaba rodeado de carne humana, no podía experimentar el sufrimiento. El sufrimiento lo sabía él por inteligencia y revelación, mas no lo sabía por experiencia. Y la verdad es que como su meta es salvar al hombre, tenía que pasar por el sufrimiento del hombre. Pero eso no lo sabemos los hombres. Para nosotros siempre hay un planteamiento de las cosas que no nos hagan doler, esas están bien. Por ejemplo, estudiar duele, no estudiaré. No estudiaré. Hace mucho frío, no me bañaré. ¿Ok? El dentista me da miedo, nunca iré al dentista. Porque apenas escucho el se me escarapela el cuerpo. Hay gente que le tiene pánico. Y pánico. Porque piensa que va a sufrir. Bueno, en el caso de estos discípulos, ellos no entendieron lo que Jesús les decía y hasta omitieron en su entendimiento el resucitar al tercer día. Solo se quedaron con él padecer y morir, padecer y morir. ¿Y resucitar? No. ¿Por qué? Porque la mente de estos señores estaba como condicionada y a la vez cerrada, solo para retener algunos elementos y los otros desecharlos. Había algo en ellos que impedía que su razonamiento sea completo. Entonces, como eso les generó un shock, porque y la carrera de ellos, dejaron barcas, dejaron casas, dejaron negocios, dejaron familia, dejaron todo por seguir a él y él se va a morir. No pues, y morir no de muerte natural, sino se va a entregar a la muerte. Está yendo a donde lo esperan para matarlo. ¿Qué ilógica es esta carrera? Este Mesías es extraño. Para ellos, Mesías y sufrimiento no van de la mano. Para ellos, Mesías y gloria sí, Mesías y sufrimiento no. Esa figura, mis queridos hermanos, ya la hemos visto antes. ¿Alguno sabe dónde? A ver, quiero que se estrujen un poco las neuronas y me saquen ese versículo. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué parte de la Biblia? Yo creo que ustedes estaban entrando a una etapa de adormecimiento. ¿Ah? ¿Dónde? No se oye. Isaías. No. 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 Interesante. A ver, Mesías, sufrimiento. Mesías, sufrimiento. Para la mente de ellos, no. ¿Cómo Mesías y sufrimiento no puede ir? Tiene que ser Mesías y gloria. Ir a la gloria como Mesías sin sufrimiento. ¿Dónde? A ver, pues. ¿Cuántos años de iglesia vamos a cumplir? ¿Ah? Vamos, hermanos, Mateo capítulo 4. No, ya no sigan, ya. Están jalados todos. Al sufrimiento van a ir. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En esta primera parte del capítulo, ¿qué cosa tenemos? La tentación de Jesús. ¿Ok?
Ahora, en el texto de Mateo 16, después de la declaración de Jesús, conforme hemos leído, Pedrito entra en acción y va a hacer lo mismo que encontramos acá a Jesús de parte de Satanás. Mire usted, capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué le está diciendo el diablo a Jesús? ¿Quieres ser rey de todo el universo? Yo te lo entrego. A mí se me dio. Yo te lo entrego. No tienes que ir a la cruz, no tienes que padecer, solo tienes que arrodillarte delante de mí y adorarme y te lo entrego todo. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué? Es que el diablo estaba tentando al Señor, le estaba poniendo una trampa. Porque Jesús vino para ser rey, pero antes de ser rey él tenía que padecer y morir y luego ser rey. Resucitando de los muertos, vence la muerte, termina con el pecado del hombre y nuevamente retorna a los cielos, se le da un nombre que es sobre todo nombre. Se le corona de gloria y de honra, porque él recupera la autoridad perdida. Por eso es Rey de reyes y Señor de señores. Toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que él es el Señor. Pero el tránsito a la gloria como Mesías ya estaba determinado, involucraba sufrimiento y muerte. Pero el diablo quiere impedir que Jesús llegue a la meta. Por lo tanto, tiene que desviar el camino e introduce este elemento de ¿para qué vas a sufrir? ¿No se acuerdan ustedes que algunos eran profesionales con un diploma de azángaro? ¿Para qué vas a ir a la universidad a estudiar si puedes tener un diploma de azángaro? ¿Qué quieres? ¿Ingeniero, abogado, médico? Y listo, vas y te dan y lo colocas. Claro, es que antes no había pues internet y no había cómo buscar si ese señor estaba inscrito en el colegio médico, era todo un trámite que uno tenía que hacer antes. Ahora no, tú puedes buscar a tu médico tratante si realmente es médico o no es médico y si está sancionado o tiene algún tipo de problema legal. Un día un doctorcito me dijo, se preocupe, me dijo, ese dolorcito que tiene, se lo abrimos, nos vemos, lo que haya lo arreglamos. Y cuando lo buscamos en internet tenía problemas y al poco tiempo se le murió un paciente por hacerle una cosa así y terminó fuera de la carrera médica. Bueno, pues sufrimiento, ¿no? Yo no quiero ir a sufrir por una mala práctica de un médico. Pero en el caso de Jesús no, escúcheme hermano. La carrera del maestro ya estaba determinada. Él vino para la meta de rescatar al hombre. La meta había que alcanzarla a través de un camino que era sufrimiento y muerte. Pero todos sabemos que con el sufrimiento y la muerte terminamos. No, porque después de la muerte viene la resurrección. Pero ellos no lo entendieron. Solo entendieron hasta sufrimiento y muerte. Regresamos a Mateo 16. Entonces, al escuchar eso, uno de ellos, Pedro, interviene, como era su costumbre intervenir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo, maestro. Se lo llevó aparte. Pero nada de lo que le dijo fue imposible. Es decir, todo lo que le dijo, todos los demás lo escucharon. Porque Mateo lo registró. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Saben qué es reconvenir? Es reprender. Pedro empezó a reprender a Jesús. Y le dice, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. Mira, eso es lo que le dice Pedro. Es decir, Pedro le está diciendo más o menos lo mismo que el diablo le dijo a Jesús allá en Mateo 4:8. Si quieres llegar a la gloria del Mesías, puedes hacerlo por el camino del sufrimiento terrible, feo, o puedes hacerlo por el camino de la rendición y adoración al diablo. ¿Cómo van tus decisiones? O sea, ¿te sometes al sufrimiento? O mejor no, si hay otra vía, mejor la otra vía. Entonces Pedrito le está ofreciendo el otro camino. Eso no te acontezca, maestro. Le dice, ten misericordia, ten compasión de ti. ¿Ah? Que Dios tenga misericordia de ti. Esto no debe suceder. ¿Cómo que vas a ir a morir? ¿Y nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Que en ninguna manera esto te acontezca. ¿No has escuchado? Es posible que en la vida hayas tenido a alguien cercano que, habiéndole dicho tú alguna situación, ha tratado de cambiar tu decisión y te ha querido llevar a un camino mucho más ligero, ¿no? Mucho más ligero. Sucede al revés también, que a veces uno plantea el desarrollo de una vida de forma muy ligera, muy liviana, y otro le dice, no, esfuérzate, esfuérzate. No hagas eso. No hagas eso. Pero en el caso de Jesús, que es una situación especial porque Él vino para ser rey, Mesías, estaba ya determinado el camino. Pero el diablo quiere impedirlo. No pudo en la tentación en el desierto. Y ahora tiene la oportunidad. Solo necesita un instrumento. Y el instrumento es Pedro. Entonces utiliza a Pedro para darle un mensaje a Jesús y desanimarlo. Maestro, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Piénsalo bien, por favor. Es horrible lo que se va a sufrir. No sabe lo que significa caer en manos de esa gente. Te entregarán a los romanos. Te van a maltratar, te van a atormentar, te van a castigar y encima te van a crucificar. ¿Cómo es posible que escojas ese camino? Pedro concibe esto de forma muy fácil. Y fíjese que cómo Pedrito se alinea a lo que el diablo estaba pensando primero. Es decir, que hay como una hay una conexión entre Pedro y el diablo. Y en esa conexión facilita a Pedro al diablo el poder utilizarlo a su antojo. El diablo no tiene que entrar en él como en caso de Judas, que el diablo entró en él. En el caso de Pedro no. Porque finalmente Pedro es un creyente. No es todavía un creyente a la manera del Nuevo Testamento. Es un creyente a la manera del Antiguo Testamento. Él está en el tránsito de pasar de desarrollar su fe de una forma a otra forma. Entonces, Pedro todavía depende mucho de lo que el Señor pueda cuidarlo, pero está muy expuesto a lo que el diablo puede hacer con él. Ya no puede entrar, pero sí lo puede influenciar. Solo necesita que Pedro tenga una característica y se conecta con él, con suma facilidad. Y eso se lo dice el Señor en el versículo 23. Versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y fue un poco chocante y un poco fuerte que el Señor haya tratado de esa manera a Pedro, pero finalmente el Señor sabía perfectamente que el diablo estaba involucrado en este asuntito y sabe que el diablo ha utilizado a Pedro y Pedro ha facilitado el ser usado, de tal manera que el diablo puede poner ese pensamiento en Pedro, le habla al oído, es como una sugerencia, es como es como algo muy inteligente que te surge, es un pensamiento muy, y dice, no, ¿cómo hacer eso? Maestro, venga, maestro, por favor, no permita que esa cosa suceda, tenga misericordia de usted. Y Jesús no pierde el tiempo en, ¿será? ¿No será? Lo voy a pensar, mañana decidiré. Jesús no tiene que pensarlo. Jesús no tiene que decidir mañana. Jesús toma la dirección correcta, o mejor dicho, manifiesta la dirección correcta y reprende al diablo, al cual le dice, ponte detrás de mí, porque no lo quiere ver delante de él. Porque la declaración de Pedro, si él la recibía, era que el diablo se ponía delante de Jesús y el diablo iba a llevar a Jesús por los caminos que él quisiera llevarlo. Por eso le dice, quítate de delante de mí, ponte detrás. Me eres tropiezo, me eres un problema en el camino y en la misión. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ese es el punto por el cual Pedro es fácil el ser influenciado por el diablo, porque Pedro ponía la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ese es el tema central, poner la mira. Poner la mira es centrar la atención, ese es poner la mira, centrar la atención. Es poner como punto primordial para yo poder transitar. Yo tengo que, es por allá, entonces no me pierdo. Los corredores, cuando parten del inicio, ponen la mira, ¿dónde? En la meta, no en el camerino, no en la sanguchería, no, ellos ponen la mirada en la meta. Entonces todos corren mirando la meta. No se pueden distraer. ¿En qué centramos nuestra atención? Pedro centraba su atención en las cosas de los hombres. Las cosas de los hombres son las cosas de esta vida, ajenas a los propósitos de Dios. Y nuestra vida natural está muy llena de muchas cosas que bien pueden convertirse no en una ayuda, sino en un tropiezo, que nos impiden alcanzar una meta. Tú no sabes las cosas que Dios ha pensado para ti o para mí, hasta dónde te quiere llevar y qué cosas quiere hacer contigo. No sabes cuánta bendición Dios quiere derramar en tu vida. A veces decimos, yo estaba pensando anteayer, el tema de bendiciones, pastor, bendiciones, hermano, bendiciones. Nosotros declaramos bendiciones, que Dios lo bendiga. Yo repito en los mensajes, bendiciones, hermano, saludos, bendiciones, hasta mañana, bendiciones. Pero ¿realmente esta persona va a ser bendecida? No, si no pone la mirada en las cosas de Dios, no va a ser bendecido. Porque como está poniendo la mirada en las cosas de los hombres, lo único que va a encontrar en el camino no son facilidades para alcanzar bendición, sino tropiezos que van a impedir que tenga una vida realmente de bendición. ¿Crees que para Jesús era mejor evitar la cruz? Él vino para escapar de su destino. Es increíble, ¿no? Pensar en Jesús hablando de su destino. Si Él es Rey, Él es Señor, Él es Dios. Pero cuando viene y se encarna como hombre,
Las cosas se ajustan a esa encarnación y ahora él tiene que desarrollar las cosas como si fuera un hombre y tiene que enfrentar las cosas que los hombres enfrentan. Y una de las cosas que él aprendió perfectamente es poner su mirada, es centrar su atención, poner todos sus pensamientos, su preocupación en las cosas de Dios. Como que no me creen, ¿ah? No, sí, ustedes no me creen. No, no me creen. ¿Ah? No, no me creen. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. ¿Y lo hallaron? Ok, no, 2, perdón, capítulo 2. A ver, Jesús encarnado como hombre, nació como hombre, empezó a usar pañales al principio y de ahí empezó su desarrollo humano, natural, como todos nosotros. Él no creció hasta adulto en 2, 3 años. Él tuvo que transitar los días, los meses y los años como nosotros. Fue primero bebé, luego niño, luego fue un jovencito y luego fue un hombre. Bien, versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La familia subió a Jerusalén. ¿De dónde? De Nazaret de Galilea se fueron a Jerusalén para celebrar las fiestas religiosas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Era niño, todavía estaba con los 12 años, sin que lo supiesen José y su madre. Ahora, ¿cómo hacían estos viajes estos señores? Bien, va a haber la fiesta religiosa en Jerusalén. Eran celebraciones religiosas, se llamaban fiestas. Para nosotros fiestas es tono. No, no eran tonos, eran fiestas, ¿ok? Religiosas, celebraciones religiosas. Bien, los de Nazaret de Galilea van a ir hacia Jerusalén, entonces toda la gente que va a ir, pueden ser 10 familias, 20 familias, 30 familias, yo no sé, todos conforman una caravana de vecinos. Y así se van todos caminando, pues demoran como 4 o 5 días hasta Jerusalén. Ya en Jerusalén están todos y cuando termina, listo, nos regresamos, cada uno junta, ya, y todos en la caravana, todos se van juntos, ahí van los niños jugando entre ellos, los adultos, ya, genial. Entonces, una vez que terminó la fiesta, toda la familia regresa en la caravana. Versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Seguramente que todo el día que transitaron, José o María habría dicho a José, José, ¿y el niño? ¿Y Jesús? ¿Anda por acá? No está. Ya lo busqué. A ver, preguntaron entre todos los parientes y amigos, nadie lo había visto. Era como mi pobre angelito, se fueron todos y lo dejaron en la casa. Entonces, como no lo hallaron, versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Dijeron, se quedó en Jerusalén. No hay otra forma. Y lo buscaron allí. Y aconteció que 3 días después de estar buscándolo, qué angustia, ¿no? En los padres, le hallaron en el templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Le voy a decir este detalle, escúcheme bien. Tenemos una clase, ¿ok? Entonces yo entro al salón y digo, hermanos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema tal, y lo anoto en la pizarra. Muy bien, entonces todos ya saben qué tema vamos a desarrollar. Y comenzamos. Bueno, en primer lugar dice así y es así y va para ya, y ustedes escuchando. ¿Entendieron, hermanos? Sí, pastor, ya, ok, ojalá, espero que sí. Y ahora punto número 2, así, punto número 3, punto número 5. Llegó la hora, que Dios los bendiga, hermanos, ha sido un gusto, hasta la próxima semana. Esa es nuestra manera de enseñar. La manera de enseñar de los rabinos no era así. El rabino era así, el maestro se sentaba. Los discípulos lo rodeaban y empezaba la clase.
¿qué dice la ley en esta parte? Pregunta. Y los discípulos tienen que responder, la ley dice tal cosa. ¿Y cómo es que tal cosa es así? Bueno, porque la cosa es así. ¿Y por qué dice el profeta tal cosa? ¿Qué hace? El rabino lleva a los discípulos a una reflexión, los lleva con preguntas. Escucha las respuestas y vuelve a preguntar, y vuelve a preguntar. ¿Oíste qué fue dicho a los antiguos? Tal cosa, mas yo os digo tal cosa. Empieza con preguntas. ¿Saben? Cuando los papás de Jesús llegaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo 3 días después, Jesús estaba sentado, ¿ok?, en medio de los doctores. Es decir, el maestro, ¿quién era? Un niño de 12 años. Un primario. Era un primario. Rodeado de los doctores de la ley. ¿Saben lo que era un doctor de la ley en ese tiempo? Los doctores de la ley eran la gente más erudita. Ellos vivían solo para las escrituras, para enseñarla e interpretarla, estudiarla. Solo para eso vivían. ¿Te imaginas una persona que solo vive para eso? Ya, ese estaba ahí como alumno. Y Jesús andaba preguntando, ¿y por qué creen ustedes esto? ¿Y usted qué opina de eso? ¿Pero por qué dice acá? Entonces, entonces no es así. Por supuesto que esto no era nada común. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su, dígalo, inteligencia y de sus respuestas. Seguramente que cuando el asunto se entrampaba, algún doctor de la ley, con su barba, así con todos sus túnicos, decían, bueno, finalmente, ¿cómo es, chico? Le voy a enseñar, mi estimado doctor de la ley. El asunto es así. Cuando Moisés dijo, y cuando hizo, y cuando Dios dijo, y cuando Elías dijo, porque escrito está, y pues por acá todos se quedaron boquiabiertos. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿Jesús fue antes de los 12 años a algún lugar donde le enseñen todo el tiempo, un internado para estudiar Biblia? No. Él estuvo todo el tiempo de su vida hasta esta edad sujeto a sus padres en Nazaret de Galilea. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús la Biblia? La aprendió de todos los sábados que él iba a la sinagoga con sus papás y escuchaba la lectura y la lectura y la lectura de todos los sábados. Es un chico que va desde los 3 años, que ya puede más o menos escuchar y entender, hasta los 12 años, eso más o menos 9 años. 9 años de estar escuchando todos los sábados, 9 por 54 por 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 53? 53 por 9, 9 por 3, 27, llevo 2, 9 por 5, 45, más 2, 47, 470 y... Ya, esa es la cantidad de asistencias que tuvo Jesús a la sinagoga durante su vida. Y le fue suficiente. Y Jesús desarrolló un entendimiento de las cosas increíble. Y cuando estuvo delante de los doctores de la ley, todos se admiraban de su inteligencia. ¿Y sabe qué significa? Esta palabrita inteligencia significa entendimiento y rapidez de percepción. Jesús había desarrollado una capacidad para entender las cosas que superaba a mucha gente. ¿Por qué? ¿Era superdotado? No. Porque entonces el evangelio sería solo para los superdotados. No. Lo que pasa es que desde niño, el maestro desde niño, ya tenía su mirada centrada en las cosas de Dios. Y cuando eso sucede, todo el equipo que tenemos acá, todo se alinea, todo se potencializa. Pero si tú tienes la mirada puesta en el celular todo el día, te vas a quedar con un cerebro de este tamaño. Cuando tienes tu mirada puesta en las chicas, o en los chicos, o en el juego, o en el fútbol, o en el dinero,
o aquí, la mirada, digo, cuando eso es el norte de tu vida, entonces no entiendes nada, pues. No hay forma de llevarte a ninguna situación de bienestar para que seas bendecido y prosperado. Bien, no serán esas cosas. Pongo y centro mi mirada en mi situación personal, en mi mundo interior. Y ahí estoy, y ahí me enredo, me caigo en mis abismos, me enredo en mis cosas. Y uno dice, sal de eso, hermano, sal de eso. Mira, Jesús. Ay, es que usted no me entiende. No te enredes, no te enredes. Solo sal, aprende. No debe de ser fácil para alguien que ha caído muy profundo, pero puede salir. Si el gadareno pudo salir, tú puedes salir. Yo puedo salir. Todos podemos salir. Si Mateo pudo salir, podemos salir de la avaricia con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. El asunto es poner la mirada en las cosas de Dios. Es centrar nuestra atención en lo que Dios quiere y lo que Dios desea. No en lo que los hombres plantean. Para los hombres y para el mundo, fíjense ustedes cómo nos plantean las metas de la vida. A ver, cómo nos plantean las metas de la vida. Están determinadas para que nosotros no podamos transitar en los caminos del Señor. Nadie dice que tú no tengas una vida, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. No me ayuden, por favor. Bueno, que vivas bien y que tengas todas las cosas, que tengas prosperidad como prospera tu alma. Eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Que todas las cosas te salgan bien. Lo dice la Biblia, hermanos. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová. Ahí está su delicia. Medita en ella noche y día. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae. Su fruto permanece para siempre. Y todo lo que hace, prosperará. Ya está. Por eso es la pregunta. ¿Todos van a ser prosperados? Deseamos que todos sean prosperados. Que Dios los bendiga, hermanos. Pero vamos a ver si alcanzan la bendición del Señor. Porque si tienes puesta la mirada en las cosas de los hombres, no. Te vas a quedar frenado ahí. Como carro que quiere salir, pues está con el freno de mano así arriba, frenado. No puedo avanzar. Aligera. Tienes que poner la mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Bueno, lo que hacemos es eso, enseñarle a los chicos en el retiro, por ejemplo, hemos tratado de orientar un poco centrar su mirada en Dios. Es lo que se hace en la escuela dominical a los niños, eso es lo que se hace con ellos, tratar de centrar su mirada en las cosas de Dios, ¿no? Porque ellos van a dejar esta etapa y bueno, pues los que aprendieron a poner su mirada y desarrollar temor de Dios, ellos van a pasar, van a atravesar y van a salir de la adolescencia bien y van a ser chicos buenos, jóvenes cristianos que se van a convertir en hombres de Dios, gracias a que aprendieron desde pequeños, como Jesús. Bueno, nos quedamos con Jesús, ya. Entonces, versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, se les perdió el hijo, pues. Y la respuesta de Jesús, calmado. ¿Ok? Calmado. Por Jesús no habían prisas ni angustias. Versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Qué respuesta! Mientras que Jesús tenga la mirada centrada en las cosas de Dios y esté desarrollando, esté involucrado en los negocios de su Padre, no hay peligro, no hay situación complicada y difícil. No la hay.
No hay. Porque al tal el diablo no le toca. No puede. Cuando llega a la edad de los 30 años y Jesús es bautizado, lleno del Espíritu y llevado al desierto por el Espíritu, y viene el diablo para tentarlo, 40 días y 40 noches en espera, el diablo no hallaba por dónde hacerlo tropezar. Con nosotros el diablo no tiene que esperar, ya tiene el registro de todas las cosas con las cuales podemos tropezar. Es fácil hacer tropezar a la gente cuando no tiene la mirada en las cosas de Dios. Poner la mirada en las cosas de Dios es centrar tus pensamientos, tus preocupaciones, tus anhelos. Es ajustar todo pensando primero lo que Dios quiere, lo que Dios desea de tu vida. Dios no quiere nuestro dinero, porque finalmente ni siquiera es nuestro. Dios quiere nuestro corazón. Si no tiene tu corazón, no tiene nada. Tú puedes llegar a tu casa y poner letreros y poner afiches y en tu carro poner stickers atrás, yo amo, pero si no tiene tu corazón, no tiene nada. Nada. Puedes aprender de la Biblia, puedes ser erudito en todo lo que tú quieras y ser graduado de todo lo que tú quieras, pero si no tiene tu corazón, nada, no acertamos en nada. En nada, mis queridos hermanos. Más bien nos volvemos en tropiezo. Somos un tropiezo en el camino para otros. Así que Pedrito, lamentablemente, evidenció que todavía tenía una mirada centrada en las cosas de los hombres. Bienestar, ganancia, prosperidad humana, así, buscar lo más fácil, lo más cómodo, con lo más barato. Ustedes saben que el dicho de lo barato sale caro se aplica allí, pues. Lo barato sale caro. Al final de cuentas, lo barato sale caro. Las cosas que vienen fáciles, fáciles se van. Las cosas que perduran son obtenidas con mucho esfuerzo. ¿Tú crees que a Jesús la carrera de Salvador le fue fácil? ¿Sabes qué dice la carta a los Hebreos? Dice que Dios perfeccionó al autor de nuestra salvación a través de lágrimas y sufrimiento. ¿Tú crees que para Jesús salvarte de ti o a mí fue cosa fácil? La decisión la tuvo que tomar en Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando Él fue con sus discípulos para orar, y adelantándose Él y doblando las rodillas oraba al Padre y le decía: Padre, 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 si es posible, pase de mí esta copa. Que pase de mí, si es posible. Con eso quiere decir que si es posible no pasar por el sufrimiento, si es posible, entonces que no se pase. Porque Él sabía perfectamente lo que Él esperaba ahí. Lo que Él esperaba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa lucha fue de 2 horas. Luchó el Señor. ¿Crees que fue fácil? No. Y cuando llegaron los de la guardia del templo con Judas, el Señor ya estaba preparado. ¿A quién buscáis? Dijeron: a Jesús. Yo soy. Y todos cayeron a tierra. Nuevamente se levantaron y ella les pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Aquí me tienen, dejen ir a estos. Ahí sale Pedro otra vez, sacó la espada. Las espadas cortas eran. Y a un muchacho le vuela la oreja.
Al siervo del sumo sacerdote llamado Malco le voló la oreja. Y Jesús, miren, ¿cómo? Porque él sabe perfectamente todas las cosas. No hay necesidad de hacer esto. Guarda tu espada, le dijo, porque al que espada mata, al que espada hiere, espada muere. ¿Qué crees tú, que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe una legión de ángeles o 12 legiones de ángeles para que me libren? Tan sencillo como eso. Y tomando la oreja del siervo le sanó. Y todos huyeron y él se quedó. Lo agarraron bruscamente, lo amarraron y a golpes lo empezaron a llevar. Y empezó el padecimiento. Padecimiento antes, emocional y psicológico, y luego el padecimiento físico. Las cosas de Dios, mis queridos hermanos, las cosas de los hombres, ¿en cuál de ellas vamos a poner nuestra mirada? ¿En cuál? Bueno, hay que ponerlas en las de Dios. No hay otra. Si pones en las de los hombres, vas a perder, vamos a perder, voy a perder, vas a perder. No hay ganancia, hay pérdida, todo es pérdida allí. En la de Dios, sí, va a haber sufrimiento, posiblemente haya sufrimiento, solo Dios lo sabe. Pero si las cosas se ponen difíciles, vas por buen camino. Vas por buen camino. A veces uno no lo entiende así. Uno dice, pastor, no sé por qué desde que me he convertido tengo muchos problemas. Porque vas por el buen camino, pues. Claro, porque angosto es el camino que conduce a la salvación. Pocos son los que transitan por él. Es un desfiladero en medio de un cerro con el precipicio abajo. La vida cristiana está hecha para esa clase de gente. Si tú crees que es mucho para ti, buen viaje. Puedes hacer de tu vida, que es lo único que te queda, como desees. Pero poner nuestra mirada en las cosas de Dios siempre es esfuerzo, siempre es dificultad, siempre. A las personas que vienen con situaciones, uno usualmente procura hacer que ponga su mirada en Dios y las cosas de Dios. Es muy difícil, porque la gente está muy habituada a mirar lo que él quiere mirar, a pensar como quiere pensar, a sentir como quiere sentir. Entonces, lo único que hay es que la persona sufre mucho. ¿Por qué abandona el Evangelio? Porque finalmente no porque el Evangelio sea malo, ni no haya nada bueno acá, sino porque tiene su mirada en las cosas del mundo. Y no quiere pues dejar la diversión o el placer o qué sé yo, no sé, el ser él el pequeño rey de su vida. Yo no sé, quiere hacer como él quiere, no quiere tener una dirección divina sobre él, no quiere andar con consejos que provengan de la Biblia, el consejo sabio con el cual se edifica la casa y se hace la guerra, no quiere. No, él quiere hacer su vida como él quiere sentirse, sí. Y uno le dice, hermano, sí, pastor, sí sé, pastor, sí sé. Gracias, pastor, muy amable por preocuparse por mí, pero no me vuelva a escribir, por favor. Porque yo he decidido poner mi mirada en las cosas de los hombres. Bueno. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el camino del crucificado. 16:24. ¿Quieres ir en pos de Jesús? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres seguir sus huellas, sus pisadas? Ya sabes que el camino es el camino de la cruz, de la negación de sí mismo, de la negación de sí mismo. Miren, es maravilloso esto. De estas me han pasado varias. Que viene alguien, un varón, joven normalmente, y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Claro, hermano. Bien. Entonces habla su situación.
Y yo le digo, antes que te aconseje, antes, ¿vas a hacer todo lo que te diga? Para no perder el tiempo. Sí, pastor, todo lo que usted diga. Ok, mira. Entonces le das el consejo. El consejo siempre es negación a sí mismo, es tomar una cruz e ir en pos de Jesús. Tomar una cruz no es que llegues al carpintero y digas, maestro, hágame una cruz de 80 kilos que tengo que cargar, pastor me ha aconsejado que tengo que llevar mi cruz. No tienes que llevar una cruz de madera, no. La cruz es el símbolo del sufrimiento y de la muerte. Hay que morir a ciertas cosas. El problema nuestro es que nosotros queremos vivir en santidad y en pecado a la vez. Queremos estar bien con Dios y con el diablo, con el cielo y con el mundo. Y eso no se puede hacer. No podemos ser anfibios en ese sentido. El que pretenda hacer eso se convierte en un tibio. Y el Señor Jesús dice que a los tibios los vomitará de su boca. O frío o caliente, pero no tibio. Entonces es muy bonito cuando alguien dice, sí, pastor, lo voy a hacer. Muy bien, hermano, líbrate de esto, no hagas esto y haz esto. Está bien, eso es lo que voy a hacer. Alguna vez les comenté, había una hermana que tenía un pretendiente y a mí no me gustaba el pretendiente. El pretendiente encandilaba a todos, pero a mí no me enamoró. Entonces él iba detrás de ella y la cité. Ven, le dije, siéntate, mira fulana. Él solo va a traerte sufrimiento, no te va a amar. Se puso así. Así es. ¿Y qué me sugiere usted? Déjalo, no lo aceptes. Él va a destruir tu vida. Bueno, pues, obedeceré. ¿Algo más? No, eso es todo. Muchas gracias, pastor. Se fue. Me quitó el habla como 3 meses, pero obedeció el consejo. Le dijo a su mamá que yo le había dicho eso. Su mamá no me habló los 3 meses siguientes también. No me dirigió la palabra ni me saludaban. Yo sabía que era el costo de la obediencia. Al final de cuentas, el fulano desapareció. Y la hermana conoció al que hoy es su esposo. Un buen hermano. Que la quiere y la quiere mucho. Es el costo. Siempre hay un costo. Hermanos, hay un costo. Ahora, si tú quieres el camino de la facilidad, del facilismo, que todo sea así como en mantequilla, bueno, pues sigue poniendo la mirada en las cosas de los hombres, evita ¿no? el padecimiento y el sufrimiento y ya está. Y sigue nomás, que aquí no pasó nada. Más allá será lo que pase. Aquí no, más allá. Yo me acuerdo de una persona de esta iglesia que no viene, tiene problemas para venir, que estábamos yo me acuerdo perfectamente, estábamos en un retiro de jóvenes, esa persona era joven y estaba ahí sentada. Y yo di la lección ese día, y siempre la lección es llamar al joven a no complicar sus caminos, ¿ok? Sino desarrollar su vida. No obedeció. Su vida en el presente es lastimosa. A veces me manda saluditos como quien dice, misericordia. Ya. Pero yo pienso y digo, ¿por qué
después de haberle hablado tanto, y hasta su casa hemos ido, y haberle hablado tanto, termina mal, desobedece todo, porque tiene puesta la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Y da pena, muchísima pena. Porque como les decía, vida solo hay una, es esta y no es eterna en la tierra. ¿Ok? Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Cerramos nuestros ojos, por favor.